Queridos amigos, ellos ya han conquistado la tierra, Josué y el pueblo, y sin embargo, Josué todavía tiene palabras de consejo, de orientación que son fundamentales. Una cosa fue conquistar la tierra en términos físicos, pero ¿será que podrán todavía poseerla en fidelidad a Dios? ¿Será que el pueblo se va a distraer? ¿Será que las tentaciones que surgen del propio corazón los llevarán a la idolatría y los pongan expuestos a la ira de Dios? Estos consejos resuenan profundamente con decisiones que nosotros también debemos tomar hoy. Estudiemos juntos aquí en Lecciones de la Biblia. No faltó ninguna palabra de las buenas que el Señor había hablado a la casa de Israel. Todo se cumplió. Josué, capítulo 21, versículo 45. Queridos amigos, estamos con ustedes una vez más, sumando lo que es ya la penúltima semana juntos en esta serie, estudiando el libro de Josué. Y tenemos con nosotros a quien ha sido nuestro invitado fielmente cada semana, Pastor Oscar Lefiguala. Una vez más, gracias por concedernos de su tiempo, de la disposición para sostener estos diálogos aquí y estudiar la Biblia en compañía de nuestros amigos. Gracias, porque para mí también es un agrado estar en estas lecciones y también con nuestros amigos, que son importantes. Así es la razón por la cual estamos aquí. Sin duda podemos sacar un beneficio nosotros mientras dialogamos y estudiamos, pero siempre es con miras a que allí estén en su casa, en el trabajo, en la presencia y compañía de amigos, sea también de gran bendición la palabra de Dios para ustedes. Así que los invitamos a que oremos, invitemos a Dios una vez más a nuestro diálogo y gocemos también de lo que su palabra tiene para enseñarnos en esta oportunidad. Vamos a orar. Señor que estás en el cielo, muchas gracias te damos por la oportunidad, el privilegio, esta ocasión en la que nuevamente podemos abrir tu palabra. Puedas tú traer palabras sabias, orientaciones oportunas a través de tu espíritu a nuestra conversación. Que tú seas un interlocutor principal y que dirijas nuestros pensamientos hacia tu voluntad y traigas ricas bendiciones también a quienes nos acompañan a través de esta señal. Lo pedimos y ya lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tenemos ahora delante de nosotros una ocasión solemne, sin duda, para Josué. Es una ocasión en donde, digamos, ya se está mirando una etapa de cierre, llamémosle así, respecto a lo que ya vimos en el episodio anterior. Estaremos retrocediendo un capítulo, sin embargo, retomando de allí tal vez el texto principal y luego pudiendo avanzar también en esta etapa ya de cierre para Josué. Es un momento de hacer balances, digámoslo así, el pueblo también, y hacer una profunda reflexión. A veces uno puede estar tan ocupado haciendo cosas, realizando tareas y labores, muchas de ellas incluso en el nombre de Dios, encomendadas por Dios, pero también se necesitan momentos para hacer sentido de estas cosas. Jesús hizo eso muchas veces con sus discípulos. Los llamó aparte, a un lugar tranquilo, a una reflexión, a un encuentro más cercano, más íntimo con Él. Pareciera que eso es lo que está también sucediendo ahora en estos últimos episodios. Y tal vez dejar este versículo que está justamente ahí, Josué 21, 45, para que ya comencemos nuestro diálogo. Se dice ya esta etapa de la narración: no faltó ni una palabra de las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel. Todas se cumplieron. Interesante declaración. Sabemos que igual el pueblo
ha tenido sus altos y bajos, y sin embargo la mirada es correcta cuando tomamos este texto tal como expresa esta idea. Todas se cumplieron, todas las buenas palabras de Dios se cumplieron. Sí, es que hay algo interesante porque está hablando de las palabras de Dios. Nosotros conocemos muy bien el término palabra en hebreo, davar. Y el davar tiene que ver mucho con la palabra activa, la palabra dinámica, muy similar al logos en griego, también aquel logos que trabaja, hace cosas, cumple, produce, en fin. Y aquí este texto toma esa idea como que las buenas palabras tienen una acción en la historia, en el tiempo, que van confluyendo en las acciones hasta llegar a cumplir todo. Y es interesante eso porque si nosotros lo aplicamos en forma universal a la tierra, a la historia de este mundo, todo el plan de salvación que Dios tiene en su palabra va confluyendo para llegar a una escatología en la cual Él está apuntando. Y la gente podría pensar, este mundo pareciera que se gobierna solo y todos los desastres y todas esas cosas. No, este mundo tiene alguien al timón. Este mundo no va a la deriva. Dios va guiando el cauce de la historia de este mundo hasta llegar a un punto escatológico en el cual se van a cumplir todas las cosas. En este caso, todas las buenas palabras que el Señor habló a través de Moisés, a través de Josué, se fueron cumpliendo sin faltar ni una. Y cuando habla que todo se cumplió, la palabra cumplir, yo esperaba el verbo cumplir, pero aparece otro verbo que es el verbo bo, que es el verbo llegar, venir, suceder, incluir, entrar, en fin. Y pareciera que los acontecimientos van o vienen, ¿no? Y van acercándose a un final en donde todo lo tiene programado Dios. Y, por ejemplo, allí en 1 Samuel 9:6 se pregunta por un profeta y ellos responden, todo lo que dice acontece sin faltar. Ese acontece sin faltar es una expresión que en hebreo se da, no muchas veces, pero sí algunas veces, en donde se hace una estructura del verbo infinitivo con un verbo conjugado. Y entonces se pone un infinitivo con el verbo conjugado y da énfasis en la expresión. Por ejemplo, acontece sin faltar. Y el verbo allí es viene viniendo, por decir. O viene que vino. O ciertamente morirás, muriendo morirás. Claro, el morir morirás. Y entonces se da una estructura de certeza, en donde esto sí va a acontecer. Entonces aquí también tiene la idea de que todo vino, todo lo que el Señor dice. Y esto tiene que ver mucho también con profecías y promesas. El Señor hizo aquí promesas a Moisés y también a Josué. Pero todo lo que el Señor fue diciendo, fue prometiendo, todo eso fue avanzando, a pesar de que Israel cayó, fallaron, Dios los perdona, los restaura, sigue adelante, tiene que a veces mutilar ciertas condiciones del pueblo, pero finalmente Dios los lleva y les concede el reposo. Entonces aquí nosotros viendo esto, Dios les hace varias promesas y Dios también se las cumple. Me gustó el hecho de que usted mencionara lo de alguien va al timón. Se nos viene la imagen, ¿no es cierto?, de una gran embarcación, muchos en la embarcación, algunos tal vez dudando de la capacidad del capitán de navegar, otros tal vez discutiendo temas totalmente relacionados con situaciones particulares.
algunos tal vez mirando distraídos el horizonte y así, muchos escenarios tan diversos. Y sin embargo, el buque, esta embarcación está avanzando hacia su propósito. Alguien puede haber estado lamentándose de haber comprado el pasaje en la embarcación, alguien diciendo, paren que me quiero bajar, etc. Pero la embarcación igual llegará a su puerto. Me parece que es una bonita figura, porque nos permite también ver el mundo con las realidades que tiene. Claro. Cosas terribles están sucediendo en este mismo instante. Cosas también tan hermosas están ocurriendo en este mismo instante. Y alguien podría preguntar cómo extremos tan disímiles pueden formar parte igualmente del plan de Dios. Y creo que usted lo ha expresado muy bien. Las cosas finalmente van a poder llegar a esa convergencia conforme al plan de Dios. Y hay que mirar de manera un poco más amplia, ¿no es cierto?, el escenario. No pensar solamente en lo que tenemos frente a nuestra nariz. Claro. No, mirar el cuadro Visión un poco corta. más. Claro, hay que mirar el cuadro desde una perspectiva mayor. Y nosotros tenemos el beneficio ahora de mirar hacia atrás, mirar los hechos de una mirada panorámica y hacer sentido. Y que con esa misma objetividad tratemos también de observar nuestros propios escenarios. Claro, aquí en este caso, por ejemplo, con Israel. Veamos algunos textos. En el capítulo 21, verso 43, dice, de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado a sus padres y la poseyeron y habitaron en ella. Primer cumplimiento, les dio la tierra. Segundo cumplimiento, verso 44, primera parte tal vez. Y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Reposo. Segunda promesa, cumplida. Veamos otra promesa, la continuación del verso 44. Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerle frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. Es decir, 3 promesas cumplidas. Ahora, me llama la atención aquí también cuando dice que les dio reposo. Yo esperaba la palabra Shabbat, reposo. Y no, es la palabra Noj. Noj también quiere decir reposo, una de las tantas palabras que tiene que ver con reposo, pero esta es una de ellas. Y Noj quiere decir bajar los brazos, es decir, asentar, ya, por fin descansamos. Ese reposo, ¿no? Terminó la guerra, terminó todo, y ahora dice ya, el descanso, no el reposo. Así que el Señor cumplió, el Señor lo hizo llegar a un clímax, y ahora el Señor está allí diciéndole, bueno, todo esto, toda esta conquista de ustedes, no es por el poder de ustedes, no es por la fuerza de ustedes, es por el poder de Dios. Y a todos los que vivimos en este tiempo, tal vez, la salvación, nadie tiene que pensar que la salvación Él la está logrando por las cosas que hace. La salvación es por la fe y por la gracia. La salvación no es por obra. Así que el israelita tenía que pensar en ese momento. No pensar, tal vez, en que mi espada ganó la guerra y por eso tenemos la tierra y contarle a los hijos esa historia. No, no es por tu justicia, no es por tu fuerza. Yo te di la tierra, yo te di el reposo, yo te entregué a los enemigos. Y en este tiempo, volvemos a la aplicación de la salvación. Nadie diga, no, es que yo tengo este estilo de vida y este estilo de vida me produce comunión con Dios y me produce salvación. Es decir, mis obras. No, la salvación es gratuita, es por gracia. La salvación no depende de una comida o de algún hecho que yo tenga que realizar. Vuelvo a insistir, si nosotros nos soltamos de la columna central de la salvación,
que es la justificación por la fe, nosotros estaremos desviados. Ujú. Y es aquí en donde Josué, probablemente consciente de esto, de que el pueblo ya está sintiendo que puede bajar los brazos, que también, por lo menos en nuestra época, tiene otra connotación, esto de bajó los brazos, se dio por vencido, es que ya no quiere luchar, qué sé yo. No creo que eso es lo que se esté transmitiendo aquí, Claro. sin duda en el contexto apunta en otra dirección, pero Josué, en este discurso que nosotros encontramos en el capítulo 23, él sin duda que va a llamar la atención de ellos a que no pueden, y voy a usar la palabra, confiarse. Porque si bien Dios les ha entregado la tierra y han expulsado a muchas de las naciones, ellos no están viviendo solos en toda esa región. Siguen habiendo regiones que, claro, no eran parte de del territorio a ser conquistado, pero peor aún, puede haber un enemigo que viene desde adentro, que viene de malos hábitos y malas prácticas a las que ellos ya han caído presa antes como nación. Y por lo tanto, estos primeros versículos del capítulo 23 seguramente les hacen recordar que si bien estas naciones han sido expulsadas, el verdadero motivo es porque Dios ha hecho esto posible. Y por lo tanto, si Dios en algún momento llega a faltar, esa condición necesaria y también suficiente para la conquista, si Dios no está, las cosas pueden revertirse. Ese bajar los brazos y descansar ya no será una posibilidad. Pareciera que justamente Josué necesita dejar esta lección muy bien planteada frente a los líderes y también al pueblo en general. Sí, en el verso 7, él le da un consejo, capítulo 23 de Josué, verso 7, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención ni juráis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. Eso es lo que tú decías, esto que viene de adentro, ¿no? Porque en el fondo Josué sabe que el pueblo es débil. Ya lo demostró a través de todo el desierto. Josué y Caleb fueron los únicos que salieron de Egipto, cruzaron todos los 40 años de desierto y entraron acá. Y ellos vieron todo. Ellos están informados de todo. Y ahora pensando en Josué y Caleb, cuando ellos la primera vez que llegaron a la tierra y fueron como espías, ese era el momento de entrar. Pero no entraron por causa de los otros incrédulos. Josué y Caleb podrían haber regañado de esos 40 años, diciendo, por causa de ellos nosotros aquí tenemos que estar sufriendo y 40 años dando vueltas, cuando estos 40 años podíamos haberlos pasado ahí en Canaán, ya establecido, yo habría tenido mi casa, yo habría tenido mi tierra, pero no, ellos se mantuvieron fieles a Dios, sin reclamar, sin regañar, y ellos demostraron que tenían comunión con Dios y ellos se dejaban guiar por Dios y por las decisiones que Dios tomara. Y aquí está el tema de los desafíos que enfrentamos no siempre vienen de afuera. Hay un texto que ya ha sido motivo de lectura en otros episodios, tal vez no lo hemos destacado, sin embargo ha estado en la guía de estudios, justamente ahí en 2 de Corintios, capítulo 10, en donde, claro, bajo esta idea de la conquista militar, bajo este símil, el apóstol Pablo también está invitando a la iglesia que no baje la guardia, y voy a leer ahí 2 Corintios 10, versículos 3 al 5, que justamente se sugiere como lectura ahí en el día lunes para esta semana en la guía de estudios. Pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne,
porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. O sea, militamos, dice aquí, según la carne, pero nuestras armas y nuestra estrategia y lo demás no es carnal, dice Pablo, sino que es según Dios y entre otras cosas, por lo cual somos capaces de enfrentar especulaciones y razonamientos altivos, colocamos, dice él, todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Por lo tanto, es interesante aquí, porque por un lado luchamos, pero por otro lado nos vamos en cautiverio, ¿ya? Luchamos en una realidad todavía descrita por la carne, digamos, estamos todavía en este mundo, pero ya nos anticipamos a realidades y estrategias que Dios usará para la resolución definitiva de este problema. Y la única forma de estar seguros en esta batalla es rindiéndonos, sometiéndonos, o como dice aquí, sometiéndonos al cautiverio de la obediencia a Jesucristo. Muy interesante. Entonces, nuevamente, hay una batalla muy real, el desafío es muy real, pero pareciera de que la lucha nuevamente no está en cuán hábiles somos de aquí hacia afuera, sino cuán capaces somos de someternos a Dios y su voluntad. Se parece mucho también a lo que Josué está haciendo que el pueblo perciba. Ahora, aquí tenemos una demostración de una nación que se dejó guiar por Dios y le dio resultado. Qué importante sería si los gobiernos se dejaran guiar por Dios, tendrían mejores resultados. Sea esto en la ciudadanía, en la familia, en los colegios, en todo sentido, tendrían mejores resultados. Porque si Dios demostró que esto resulta, allí poniendo de ejemplo a Israel, quiere decir que es un ejemplo válido para toda la tierra. Y ahora, tal vez esa idea vamos a dejarla para el siguiente bloque, porque ya nos hemos pasado nuevamente en el tiempo. Así que vamos a hacer este pequeño alto, queridos amigos, y ya regresamos junto a ustedes. Ya estamos de regreso junto a ustedes, queridos amigos. Gracias por permanecer junto a nosotros. Teníamos una idea, ¿ya? Teníamos una idea que estaba ahí. Estábamos justamente analizando 2 Corintios 10, pero claro, hay una idea en 1 Corintios 10 que complementa, así que, pastor, lo dejo. Claro, yo estaba pensando cómo Israel veía todo material, veía todas las cosas físicas que sucedían a su alrededor, pero eso apuntaba en algo espiritual, y Pablo le da esa reflexión aquí en 1 Corintios 10. Dice, voy a leer del verso 1 en adelante, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y ahora comienza a dar algunas aplicaciones, interpretaciones. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Es decir, aquí había una cuestión espiritual de fondo. Verso 3. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Aquí nos dice el maná físico que los alimentaba, el alimento espiritual. Y el verso 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual. Roca espiritual. Eso es muy, muy bueno. Que los seguía y la roca era Cristo. Es decir, aquí hay una aplicación de símbolo y realidad, ¿no? Tipo, antitipo, pero cómo el Señor quería hacerles entender mediante estas cosas
que ellos debían centrarse en lo espiritual. Mi alimento es por la causa espiritual, mi bebida, la roca. Ellos vieron una roca, tal vez se afirmaron en la roca, miraron la roca, algunos se apoyaron en la roca para tomar sombra, otros tomaban agua de la roca. Y dice que la roca era Cristo, es decir, un sentido espiritual profundo, una transformación que es increíble. Y probablemente esto ya lo fueron comprendiendo líderes como Moisés, líderes como Josué. Y es por eso que al final en el discurso que estábamos viendo ahí en Josué 23, él ya está haciendo también estos alcances. ¿Se ha logrado y conquistado la tierra? Sí, pero no es solo la tierra en lo físico. La conquista mayor todavía, por decirlo de alguna manera, está por verse en cuanto a permanecer en la tierra y no desviarse, ¿no es cierto?, de esta lealtad frente a Dios. Pero en esta mirada espiritual de la lucha, sin duda que hay más ideas. El Nuevo Testamento seguirá trabajando este concepto, sobre todo a través de la victoria obrada por Jesucristo. Sí, tenemos el caso, por ejemplo, lo que menciona el apóstol Pablo, allí en Colosenses 2:15, dice así: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así que aquí está diciendo Jesús, o sea, el apóstol Pablo, que Jesús al morir en la cruz venció a las huestes malignas. Y Cristo ya había tenido una lucha en el cielo con ellos. Fueron expulsados. Y aquí en la tierra tuvo que dar la siguiente batalla, y que no será la última. Pero esta batalla que él dio en la cruz fue totalmente espiritual. Ahora, según en el futuro, según Apocalipsis capítulo 20, será la última batalla, ¿no?, después del milenio. Y ahí entonces se va a finiquitar todo. Pero para ese triunfo final, en donde Dios va a eliminar pecado, demonios y pecadores, tiene que haber pasado primero por la lucha espiritual. Y Él la ganó. Así que si ganó la lucha espiritual, está asegurada la última batalla. Y es interesante ver cómo Pablo toma esta noción del triunfo de Jesucristo y el triunfo definitivo en Jesucristo y lo aplica también a ciertas dificultades que él enfrenta incluso en su ministerio. Hay un texto que de hecho está incluido dentro del estudio para esta semana, está como parte de la reflexión en una de las preguntas allí, sobre todo al final del día domingo, que es el texto que está ahí en 2 Corintios capítulo 1, y quiero puntualizar lo que él señala en el versículo 20, ¿ya? 2 Corintios 1:20. Pues tantas como sean las promesas de Dios, en Él todas son sí. Por eso también por medio de Él es nuestro amén, para la gloria de Dios por medio de nosotros. Y él dice, claro, por medio de nosotros, y si uno lee estas primeras palabras de Pablo abriendo esta carta, él está situando su ministerio en medio de ciertas dificultades que él ha vivido, tanto él como sus compañeros de viaje y de ministerio, en torno a la iglesia de Corinto. Y sin embargo, él está viendo de que nada ha sido por casualidad, que ellos han podido regresar a ellos aún en medio de dificultades. ¿Y por qué? Porque Dios ha sido fiel, porque todas las promesas en Dios se han ido cumpliendo como un rotundo sí en Cristo. Y claro, si bien él lo está aplicando a eso, bien particular de su ministerio y las dificultades, no deja de ser cierto que este es un principio que Pablo ya claramente ha ido reflejando en otras partes de sus escritos. Todo en Cristo se ha cumplido. Todas las promesas de Dios en Cristo se han cumplido y por lo tanto es un rotundo sí. Y eso hace que tenga mucho sentido lo que ya nos decía Josué ahí. Todas las buenas palabras de Dios se cumplieron. Pero ¿cómo? Si los altos, los bajos, el pueblo. Aún así, Dios fue conduciendo todo
a ese desenlace tal como Él lo había previsto. Pero miremos la misma iglesia cristiana, que también, aciertos y desaciertos, aún así, está escondida y sujeta en Cristo y por lo tanto ha de prevalecer conforme al plan de Dios. ¿Por qué? Porque todas las promesas son en Jesucristo un rotundo sí. Eso, y creo que yo lo he señalado en otras temporadas, ¿no? Ese refrán, Dios contesta de 3 maneras, sí, no, espera. Dios siempre contesta sí, en el sentido de que sus propósitos se irán cumpliendo. ¿Coincide con los míos? No tiene por qué necesariamente coincidir con los míos. Si coincidiera con los míos, ¿se van a dar en los plazos que yo quiero? No necesariamente. Tal vez en ese sentido yo entiendo el sí, no o espera, pero siempre me ha preocupado el hecho de que Dios me conteste a mí sí o a mí no o a mí espera, porque como que pone el punto de referencia en lo que yo le estoy pidiendo, en lo que yo le estoy solicitando o hasta demandando. Pero cuando el punto de referencia es el plan de Dios, entonces todo lo que ocurra es un sí, porque será un paso más, un paso seguro más hacia ese punto de convergencia para el plan definitivo de Dios. Y por lo tanto, me gusta mucho este pasaje y cómo tal vez se empalma muy bien con estas ideas de triunfo, de victoria y aún de lucha, en donde a pesar de los altos y bajos que podamos ver en nuestras batallas espirituales, Dios nos está conduciendo de forma segura, con un rotundo sí en Cristo. Claro, y ahora alguien dirá, pero Dios hizo mucho con ellos, les dio muchas promesas, los apoyó mucho, por decir, ¿no? ¿Y será que a nosotros nos está apoyando de igual manera? Veamos, por ejemplo, voy a ver dos casos aquí de cómo Dios apoyó a Israel. Me llama la atención aquí Josué, capítulo 23, verso 10. Y es extraordinario lo que dice. 23:10. Un varón de vosotros perseguirá a 1000. Eso en verdad es casi increíble. Es una hipérbole aplicada a otra hipérbole, diríamos. Claro. Demasiado. Claro, un varón perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea. Y ahí está la clave. Por vosotros, como Él lo dijo. Entonces, y otro texto que está allí al principio de este libro, capítulo 1 de Josué, verso 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes ni a diestra ni a siniestra, sino seas prosperado en todas las cosas, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. A veces nos quedamos con el esfuérzate y sé valiente. Pero aquí, cuando el Señor le dice eso a Josué, que se esfuerce y sea valiente, aunque Josué era guerrero, Moisés también era un guerrero, Caleb también era un guerrero, y Finet también, pero aquí el esfuérzate y sé valiente, esfuérzate en cumplir los principios de Dios. Esfuérzate y sé valiente en decir la verdad, ir en pos de la verdad y cumplir con todos los mandamientos que el Señor te ha mandado y no te apartes ni para allá ni para acá. En eso tienes que ser esforzado y valiente. Claro, porque alguien podría confundir esfuerzo y valentía con tosudez, ser porfiado. Es que yo le voy a dar y esta es mi idea y si Dios me va a bendecir tiene que ser por aquí, si no, no. Eso no es esfuerzo y valentía y qué bueno que este versículo le ponga un apellido, digamos, al esfuerzo y la valentía en este sentido. Claro. Ahora, en nuestra situación como iglesia ahora, como pueblo cristiano, como Israel espiritual, el conocido texto bíblico, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí? El Señor sabe cómo yo podré hacer aquello, cómo el Señor hará que yo lo haga. Pero no significa que todo lo que yo emprenda tiene que resultarme.
como tú lo explicabas recién, porque el Señor puede decir sí, espera, todavía no, en fin, el Señor tiene sus métodos y el Señor tiene sus tiempos. Así que nosotros debemos ser conscientes en eso, que la valentía está en ser fiel a Dios. Y además que el Señor nos ha dado algo más para vencer, y es el poder del Espíritu Santo. Alguien podría decir, pero ser cristiano es difícil, hay que hacer muchas cosas. Si tú te pones en las manos del Señor en forma valiente, el Espíritu de Dios te va a tomar y te va a hacer avanzar sin que tú te des cuenta cómo, porque Dios tiene 1000 formas de las cuales nosotros nada sabemos. Pero Dios, a través de su poder, Él puede guiarnos. Así como a Israel le prometió, el ángel de Jehová irá contigo, el Señor Jesús, antes de irse, nos dijo, el Espíritu Santo vendrá y tomará de lo mío, os lo hará saber, Él os enseñará todas las cosas, Él guiará, en fin, Él es nuestra guía en este momento. Y tal como están las cosas ahora, yo no sé si alguien puede decir, voy a hacer esto en la vida porque es más fácil. Porque aún en eso, que es más fácil, les aseguro, se van a encontrar con dificultades. Hasta el que quiere, comillas, portarse mal y ganarse la vida de manera deshonesta, porque, comillas, es más fácil, va a tener que enfrentar serios desafíos también. Y si queremos hacer lo correcto, también vamos a enfrentar desafíos. Entonces, desafíos por aquí, desafíos por acá. Pero por acá me doy cuenta de que estoy con Dios como mi mejor aliado, con las promesas de Dios que me respaldan, con la capacidad de mirar a los ojos luego a mi familia o a mis hijos con la conciencia tranquila, porque he elegido enfrentar las dificultades que vienen con el bien. El que se porta mal también tiene sus dificultades, también lo va a pasar mal, lo van a traicionar, los mismos que hoy están con él el día de mañana le dan la espalda, etc. No es que la vida cristiana sea excepcionalmente más difícil. Y finalmente, claro, con la habilitación del Espíritu Santo, nos vamos dando cuenta de que esto es como en el amor, ¿ya? Por buscar una analogía. Nadie busca estar de novio inmediatamente pensando, pero aquí me voy a tener que casar con el tiempo y criar hijos y mandarlos a los niños. No, qué difícil. Nadie empieza una relación de amor pensando en las dificultades, aunque tal vez las hay. Pero bueno, nuevamente nos corresponde hacer aquí una pequeña pausa. Así que, queridos amigos, seguiremos en nuestro diálogo junto a ustedes en un breve instante. Si eres estudioso de la Biblia, de seguro has encontrado pasajes muy difíciles de entender. Es por eso que la Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo ha pensado en ti y ha preparado la revista En la Mira de la Verdad. Aquí encontrarás todas las respuestas a la luz de la Biblia. Solicítala hoy mismo al número que está apareciendo en pantalla, o también lo puedes hacer ingresando a nuestro sitio web. Está de más decir que este material llegará gratuitamente gracias a nuestros ángeles de esperanza. Sigue en la sintonía del canal Nuevo Tiempo. Queridos amigos, qué lindo es poder estar junto a ustedes una vez más en este último bloque de nuestro programa, de este capítulo en Lecciones de la Biblia. Y estamos viendo y repasando estas palabras de Josué. Son casi las últimas, todavía queda un discurso más de Josué. Y veíamos, llamémosle así, una cierta preocupación en Josué. Si bien ellos están en la tierra, hay claros enemigos todavía internos, en donde tal vez la victoria física, territorial, se pierda debido a factores de carácter espiritual. Y bueno, Josué va a volver a insistir en esta noción. Tenemos delante de nosotros los versículos 15 y 16 del discurso de Josué, allí en el capítulo 23. Josué 23, versículos 15 y 16. Tal vez los leo y le dejo ahí el análisis.
Y sucederá que así como han venido sobre ustedes todas las buenas palabras que el Señor su Dios les habló, de la misma manera el Señor traerá sobre ustedes toda amenaza hasta que los haya destruido de sobre esta buena tierra que el Señor su Dios les ha dado. Cuando quebranten el pacto que el Señor su Dios les ordenó y vayan y sirvan a otros dioses y se inclinen ante ellos, entonces la ira del Señor se encenderá contra ustedes y perecerán prontamente de sobre esta buena tierra que Él les ha dado. Alguien leyendo esto ahí sin ni un otro contexto podría decir, ¿qué pasa aquí? Claro. La ira de Dios es parte de su carácter. Además de que Dios es amor, Dios es justicia, es misericordia, también Dios en su carácter tiene ira, pero no contra sus criaturas que Él ha creado. El problema es que aquí en este mundo, en esta tierra, existe el pecado que lo trajo el enemigo. Y Dios está airado contra el pecado. El problema es que el pecado ha impregnado todo. El pecado es un misterio, es una enfermedad que contamina la creación y a nosotros los seres humanos, ha contaminado todo. Entonces Dios tiene ira contra el pecado porque trastocó la perfecta creación de Dios. Entonces Dios tiene un plan para eliminar el pecado. Así que la ira de Dios sí existe, pero existe contra el pecado. Y al final, cuando llegue el momento escatológico, la parte final de este mundo, del plan de salvación, en donde Dios tenga que destruir definitivamente a Satanás y sus ángeles, lamentablemente va a tener que destruir a muchos seres humanos que no quisieron aceptar el plan de Dios. Y es por eso que el Josué, parado frente al pueblo, en un momento le dice, escogeos hoy, ¿no? Porque esta es una elección. Dios va a aplicar su ira y la ha venido aplicando a través del tiempo. La aplicó en el diluvio, pero por misericordia, por justicia. La aplicó en Sodoma y Gomorra, la ha aplicado en distintos momentos de la tierra. Pero definitivamente el mayor momento está por venir. Ahora, siempre nosotros decimos, Dios es amor. Sí, Dios es amor. Pero el amor de Dios no es un amor sin dirección, sin propósito, sin principio. El amor de Dios se expresa bajo dos condiciones, bajo la justicia y la misericordia. A todos los que el Señor salve cuando venga en su venida, los habrá salvado por justicia y por misericordia. Alguien dirá, pero ¿por justicia? ¿Qué tenemos de justicia nosotros? No, por la justicia de Cristo. Porque nosotros somos hechos justicia de Dios en Él. Es decir, nosotros al recibir la justicia de Cristo como un don inmerecido, pasamos a ser justicia de Dios. Algo que no nos corresponde, porque eso nos queda grande. Pero en su misericordia el Señor nos da justicia. ¿Y por qué nos da justicia? Por pura misericordia. Y es lo que se conoce como salvados porque tuvimos fe. Y el Señor, de pura gracia, nos dio su justicia y su misericordia. Entonces, para destruir, el Señor tiene que aplicar el mismo método. Dios es amor. Y por amor, como no quisieron abandonar el pecado que Dios tiene que eliminar de la tierra, porque el pecado Dios tiene que eliminarlo, entonces, como ellos no decidieron entrar en el plan de Dios para eliminar su pecado, Dios tiene que destruirlo, por justicia y por misericordia. Así que ahí tenemos esos conceptos, los cuales nosotros a veces nos pueden, si no entendemos bien el plan de salvación, nos pueden producir allí alguna duda de cómo es Dios. Dios es así. Dios es justo y misericordioso.
Y es bonito ver en el libro de Apocalipsis, no bajo esta figura errónea de la ira, sino bajo la correcta mirada que recién se ha explicado, cómo en efecto se va a llevar a cabo la destrucción del mal. Uno ve justamente, y podríamos elegir varios pasajes de Apocalipsis, pero nos vamos a ceñir a los que están en la guía de estudio para no diverger de ahí. En el capítulo 14 de Apocalipsis tenemos el versículo 19, por ejemplo. El ángel metió su hoz sobre la tierra y vendimió los racimos de la vid de la tierra y los echó en el gran lagar del furor de Dios o de la ira de Dios, como traducen otras versiones. En el capítulo 15, versículo 1, entonces vi otra señal en el cielo, grande y maravillosa, 7 ángeles que tenían 7 plagas, las últimas, porque en ellas se ha consumado el furor de Dios. Es un furor que ahora está llegando también a su fase final, a la consumación de su ira en contra del pecado. Y por lo tanto, mientras más nos vamos acercando hacia el final del libro de Apocalipsis, más vamos viendo cómo el mal va siendo destruido, aniquilado, y se va estableciendo esta idea de Dios habitando con su pueblo ya sin presencia del mal, sin presencia del dragón, sin presencia de las bestias, o de la bestia o del falso profeta, sin presencia de nada ni nadie de quienes les causaba daño, mientras que antes sí se veían. Y eso ha hecho a varios pensar que, bueno, vivimos en un mundo de una dualidad, de una eterna presencia entre el bien y el mal. No, no es así, porque cuando llegamos finalmente al desenlace, solo una parte queda. El mal ha sido destruido. Tal como comenzó. Tal como comenzó, y volvemos a ese plan original. Y por lo tanto, esta idea de que los impíos siguen sufriendo por los siglos de los siglos es incompatible con el desenlace del libro, en donde solamente se nos presenta el bien, mientras que el mismo libro claramente nos presentaba la existencia del dragón, la existencia de las bestias, a la par con la existencia de Jesucristo, el Cordero y quienes lo siguen. O sea, hubo un tiempo en que estuvieron a la par, pero una vez que la ira de Dios ha acabado con el mal y los malvados, ellos dejan de existir. Ya no hay espacio en el relato para ellos, diciendo, bueno, ellos están ahí como en un espacio relegado de tormento eterno. Hay que leer bien estos pasajes a la luz de todo el mensaje bíblico. Y por eso el desenlace en el libro de Apocalipsis es tan esclarecedor al respecto de que la ira de Dios no buscará jamás perpetuar el mal ni el sufrimiento, y por lo tanto es una extensión de su amor, de su misericordia. Claro, y aquí hay un ingrediente que Dios ha puesto en el hombre para que Dios no sea injusto. Y ese ingrediente es el libre albedrío. Dios puso a Adán y Eva en el huerto del Edén bajo ese principio, libre albedrío. Ustedes fueron creados santos, pero a ellos se les dio a conocer, teóricamente, en conocimiento, el mal que existía y el enemigo que existía y que en algún momento podrían llegar a ser tentados por él. Pero ellos tenían que decidir. Dios no podía decidir por ellos. Y en eso Dios fue muy justo. Ahora, todos los seres humanos que se salven o que se pierdan, bajo ese mismo principio Dios va a salvar o va a condenar. Por la decisión de cada uno. Si alguien dice, no, a mí me gusta el mundo y yo lo paso bien en el mundo, bien, es su decisión. Nadie lo va a obligar, pero Dios le hace un llamado. Mira, tú lo estás pasando bien en el mundo. Ahora, pero te va a durar poco. Mientras que yo te presento este plan de salvación, que a lo mejor tendrás que sufrir un poquito y no pasarlo tan bien como tú piensas, pero sin embargo, después por la eternidad lo pasarás muy bien. Tú decides. Y esa es una decisión de cada uno. Así que nadie podrá culpar a Dios por las decisiones que Él tome, porque Él va a tomar decisiones en base a nuestras decisiones. Y no es que Dios de manera arbitraria y solitaria determina esto es bueno y a pesar de lo que ustedes piensen, yo sigo diciendo que esto es bueno.
O sea, seamos claros, Él es Dios, Él sabe lo que es bueno, pero la Biblia una y otra vez nos muestra en diferentes relatos que el ser humano también, tras caídas y tropiezos y reveses, siempre termina reconociendo que los caminos de Dios son mejor. Pensemos en Salomón, uno de los casos emblemáticos del Antiguo Testamento, el hombre más sabio que alguna vez vivió. Tomó malas decisiones después en su vida. Cayó profundo en el pecado. Sin embargo, él termina reconociendo, no, sí, en verdad es obedecer a Dios, guardar su ley, ese es el todo del hombre. Y así cuántos otros reyes, cuántos otros personajes bíblicos, el propio relato, ahí mismo en Apocalipsis, las alabanzas y loores a Dios porque sus juicios son justos. Y creo yo que ahí Josué justamente invita al pueblo a que por su vida, por el bien de su vida, ellos amen a Dios, ¿no es cierto? Que ese sea el foco, el centro ahí, volviendo a Josué 23, versículo 11, tengan sumo cuidado por la vida de ustedes de amar al Señor, su Dios. Le dejo el tiempo. Sí, mi versión lo dice de otra manera o tal vez muy parecida. Dice, guardad pues con diligencia vuestras almas, vuestras vidas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Y aquí, bueno, muy conocido, algunos saben que en griego hay 3 formas de decir amor, también en hebreo, aunque más bien hay 4. Pero el amor aquí, este amor ahavá, en donde es el amor muy parecido al agape, el amor que tiene que ver con Dios y con los seres humanos. Es la parte universal del amor en la que pide una entrega total. Que amemos a Dios, que seamos fieles a Dios. No solamente ser fiel a Dios un momento, durante la vida, dice, ¿no? Que vuestra vida sea unida a Dios y que amemos a nuestro Dios por toda la vida. Mis amigos, yo quiero hacerles una invitación, porque nosotros acá, presentando estas lecciones, tal vez podemos sacar conclusiones interesantes que la Biblia nos entrega. Pero esto no sería bueno o efectivo, o no es el fin último de presentar lindas lecciones que tiene la Biblia, la palabra de Dios, sino que esto tiene un fin, y es lograr tu salvación. Tú tienes que ser salvo, Dios te ama. Y Dios te ama profundamente, por eso que dio a su Hijo, para que muriera por ti en el Calvario. Y yo quiero hacerte reflexionar que tú pienses, decidas, tienes libre albedrío, pero decide, Dios te quiere salvar, tú lo decides. Quiero orar por ti, para que el Señor envíe su Santo Espíritu en tu vida. Oremos. Señor y Padre Santo, estamos orando por nuestros amigos, o tal vez por un amigo en particular. Queremos, Señor, que él sea salvo, que tome la decisión de estar de parte de Dios para tener vida eterna. Bendícelo, sálvalo, Señor, en tu justicia, en tu misericordia, oramos. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Oscar, por la invitación. Y queridos amigos, dejamos extendida la invitación también para un próximo capítulo que será el último en esta serie aquí en Lecciones de la Biblia.